Riuso, ¿me escuchas? Sí, doctor. Bueno, yo creo que vamos a empezar porque es bastante. Sí, ¿Ya? Vamos a empezar. Bueno, jóvenes, buenas noches, buenas noches. Todavía sigue la toma de la universidad. A medida de la toma, pues bueno, vamos a tener las clases teóricas virtualmente. Sin embargo, el examen, posiblemente el examen sea la próxima semana, si es que se levanta, ¿no? La toma de la universidad. Entonces, pero vamos a realizar un pequeño repaso, ¿ya? Vamos a hacer unas clases un poco dinámicas, en el sentido de que yo voy avanzando, dictando la clase y también haciéndoles algunas preguntas. Si ustedes tienen alguna duda que tienen ustedes alguna duda, me pueden preguntar y interrumpir, no hay ningún problema. ¿Ah? Bien, como pueden observar en las vistas, vamos a empezar con diagnóstico. Hemos empezado el curso del edéntulo total, el tratamiento, ¿no? La rehabilitación del edéntulo total inicia pues con una consulta. El paciente llega a consulta y siempre nosotros tenemos que ser bastante observadores. ¿Qué tipo de paciente tenemos frente a nosotros? Tenemos que ver no solamente en la cavidad bucal, sino que también es importante saber su salud general de nuestro paciente. Como ustedes saben, vamos a devolver la función masticatoria, ¿no? La estética, la fonética de nuestro paciente muchas veces no pueden pronunciar ciertas palabras, ¿verdad? Entonces, también un confort de sus prótesis que vamos a rehabilitar, ¿no? Su sistema masticatorio. Esas prótesis también le va a servir para poder preservar las estructuras, ¿no? Porque hay muchos casos, doctor. principalmente pacientes de provincia, ¿no? Por X motivos, no se realizan su rehabilitación, tal vez sea por factores económicos, ¿no? Entonces, ellos tratan de alimentarse o masticar los alimentos con el reborde que ha quedado, ¿ve? Entonces, en este sentido, pues acelera la resorción ósea, ¿ve? La resorción ósea. Entonces, con la prótesis nosotros vamos a tratar de minimizar esta resorción. Doctor, buenas noches. No está presentando la pantalla. ¿Perdón? ¿No se observa? No, está compartiendo el mismo Meet. No está compartiendo su pantalla. A ver, a ver, a ver, a ver. Ocultar, ¿no? Vamos a ver, dejar de compartir esto. Vamos acá. En las opciones de compartir, tiene para compartir la pestaña, la aplicación o toda su Sí, sí, pantalla. sí, sí. Acá tenemos el... Espérese un ratito, vamos a... Aquí está. Compartir toda la ventana en todo caso, vamos a ver, ¿ya?
¿Se observa? Sí, doctor, ahora sí se observa. Ahora sí, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Ok. Bien. Avanzamos. En cuanto a los reparos anatómicos, es importante ser bastante minuciosos en cuanto al examen clínico de nuestro paciente. Conocer todas las zonas en donde nosotros vamos a trabajar eh, para poder utilizar como soportes principales, secundarios, etcétera, con nuestra prótesis, ¿no? Entonces, ustedes ya conocen, vamos a hacer un poco más rápido, ¿no? Todos los reparos anatómicos, ¿no? Frenillo, surco, papila, arrugas palatinas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en cuanto al maxilar superior. En maxilar inferior también tenemos reparos anatómicos importantísimos, ¿no? Como son principalmente la papila retromolar, por ejemplo. En el maxilar superior es muy importante conocer estos reparos anatómicos para poder delimitar hasta dónde debe llegar o qué zonas debe cubrir mi prótesis. Por ejemplo, en el maxilar superior, en la zona del paladar blando, en la zona de post-dam, hasta qué nivel debe llegar nuestra prótesis. A ver, Chapoñán. Sí, doctor, presente. Sí, dime, ¿hasta qué, como reparo anatómico? Hasta 2 milímetros antes del fondo de surco. Fondo de surco. Sí, hasta 2 milímetros antes del A ver, a ver, a fondo ver. de surco. Es importante esto. Cuando yo pregunto en la zona de post-dam, en el paladar superior, ¿no? En el paladar superior, ¿hasta qué nivel debe llegar en la zona posterior, el borde posterior de mi prótesis? La línea de vibración. Allá en la zona posterior hasta el surco femoral. Ya, de surco anular a surco anular, pero en la parte media, en la zona de post-dam, Hasta la línea de, Hasta la línea de vibración. un reparo anatómico importante acá es las foviolas palatinas, ¿ya? Eso hay que remarcar bien. A 2 milímetros por detrás de las foviolas palatinas. que está Es un reparo anatómico importante. Si nosotros llevamos más hacia posterior, ¿qué es lo que va a experimentar mi paciente? reflejo, Náuseas, el reflejo náusea. ¿verdad? Va a tener dificultad al hablar, va a tener náusea, doctor. Me da náusea bastante porque hemos sobreextendido en la parte posterior, ¿ya? Eso toman en cuenta. A ver, en la parte inferior, ¿hasta dónde debe llegar mi prótesis en la zona posterior? Canales. Sí, doctor. Hasta las papilas retromolares. Ajá, debe cubrir. ¿Debe cubrir toda la papila o Sí, hasta la mitad de la papila? no, debe cubrirla todo. 2/3 de la papila. 2/3, ¿no? Que yo sepa es la papila total. Hasta la mitad. Son preguntas fijas para el examen. ¿Toda la papila o hasta la mitad o hasta donde inicia la papila piriforme? ¿Mm?
Que yo sepa, es todo. Creo que era hasta la mitad. No, toda la papila, ¿ya? Toda la papila piriforme. Te estás confundiendo. Hasta la mitad de la papila es un reparo anatómico, la altura del rodete que va a llegar. Eso vamos a hablar después, ¿ya? Ya. En la impresión, nosotros tenemos que cubrir toda, extender toda la papila piriforme en la zona posterior, ¿ya? En la toma. Para eso es importante que ustedes conozcan bien estos reparos anatómicos, porque en ese momento, cuando ustedes toman la impresión, en su impresión tienen que detallar todos estos reparos anatómicos. A nivel de los reparos, por ejemplo, a nivel de surco, los surcos, importante, los surcos. ¿Qué son los surcos periféricos que están en toda la extensión del maxilar superior, maxilar inferior? ¿Ya? Chicos, no confundir hasta dónde debe llegar. Por eso es que nosotros cuando vamos a hacer el sellado periférico, con el sellado periférico delimita dos zonas importantes, ¿verdad? Una zona móvil por fuera, ¿verdad? Del carrillo, vamos a decir el maxilar superior, del carrillo, y zona no móvil que inicia el reborde del maxilar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos realizando el sellado periférico. Bien, entonces, nosotros tenemos que ser bastante minuciosos en cuanto al diagnóstico. Muchos alumnos en la clínica me dicen, doctor, ¿qué coloco en diagnóstico de paciente déntulo total? O alguno dice, diagnóstico, desdentado total. Está bien, desdentado total, pero ¿cómo es este paciente en su salud general? ¿Me entiende? Entonces, paciente diabético o paciente con aparente buen estado general, me da una idea integral, ¿verdad? Desdentado total o edéntulo total con clase de relación maxilar, vamos a decir, clase 1, clase 2, clase 3. Hay algunos pacientes con clase 3, ¿verdad? Entonces me da una idea más amplia, más clara, más integral. Para eso nosotros obviamente tenemos que iniciar con una historia médica, historia de la especialidad, ¿no? Viendo los factores biológicos locales, factores físicos locales, ¿no? Y complementar con las radiografías y los modelos de diagnóstico. Insisto, las radiografías es importante para ver también el tejido óseo, ¿no? Y la resorción ósea. Muchas veces podemos tener de repente restos de pequeñas raíces que se han quedado, restos radiculares, ¿cierto? Que muchas veces han pasado casos en la clínica. Doctor, ya estoy por instalar mi prótesis, pero ¿qué pasa? Que no sé, está de un tiempo a esta parte, no ingresa, se cae, no tiene una buena retención. A ver, y cuando observamos un pequeño resto radicular, ¿qué tiene que hacer? Extraer esa pieza, ese resto radicular, y nuevamente tiene que hacer el tratamiento. ¿Ve? Entonces, es importantísimo este paso. A ver, factores biológicos locales. Articulación temporomandibular, la tonicidad muscular. Generalmente, ¿cómo encontramos nosotros la tonicidad muscular en nuestro paciente déntulo total? Cordero. Cordero. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Aumentada o disminuida? Disminuir. Disminuida.
¿Ya? ¿Y cuál es la desventaja? Mm, al estar disminuida puede alterar funciones, como la masticación misma, en caso de instalarse la prótesis. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que recobrar la tonicidad muscular, ¿cierto? En este caso, si nosotros, nuestro paciente, tenemos con una tonicidad muscular disminuida, vamos a obtener una impresión. Si nosotros tomamos una impresión así en estática, vamos a obtener una impresión sobreextendida, ¿me entiende? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado, bastante cuidado. La saliva. ¿Qué importancia tiene la saliva, Espinosa? Sí, doctor, interviene en la adhesión de la prótesis. En la adhesión de la prótesis. A ver, ¿cómo así? ¿Cómo funciona esta adhesión? Crea una especie de vacío, generando algo de como succión, por ejemplo, en la prótesis superior, mejorando la retención. Ya me estás explicando una forma amplia, ¿no? Pero si nosotros somos un poquito más minuciosos, podemos describir la adhesión y la cohesión que en realidad se realiza en la capa entre la prótesis total, en la parte tisular de la prótesis, o sea, la parte interna de la prótesis y la misma saliva y la mucosa. ¿Me entienden? A ver, ¿quién me explica esta parte? A ver, a Riuso le voy a preguntar. ¿Dónde Ya. se encuentra la adhesión y dónde se encuentra la cohesión? No, la adhesión se basa en que la saliva se adhiere a lo que sería la prótesis y la cohesión sería entre las mismas moléculas de la saliva y con la mucosa dental, bueno, el paladar. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, Riuso. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Si ustedes entiendan esta parte de la adhesión y cohesión, pues son factores físicos, ¿cierto? Que sucede en la misma saliva, ¿me entiende? Es por eso que la cantidad de saliva es importantísimo. Hay pacientes que no tienen saliva y por lo tanto, pues este factor físico no va a reproducirse, ¿me entiende? Entonces, hay muchos casos que necesitan, ¿no? Salivas artificiales, ¿ve? Es importantísimo saber esto, la cantidad de saliva de nuestro paciente. Muy bien, Riuso. La salud de la mucosa es importante preparar antes de iniciar el tratamiento. Siempre, siempre, siempre. Por más rápido. Doctor, quiero yo que me haga mi prótesis inmediatamente, así como está con una estomatitis del paladar. Yo quiero que me entregue acá mañana en la tarde. ¿Puede hacerme la prótesis? No. Yo le digo, no, así no voy a iniciar. Yo le puedo hacer en 2, 3 horas, en 4 horas. Hoy día le puedo realizar todo el tratamiento de su prótesis, ¿cierto? Porque tengo el laboratorio al costado. Pero, ojo, su salud de su mucosa está mal. Decirle siempre al paciente, orientarle al paciente que esto va a fracasar de todas maneras. Entonces, primero su cirugía preprotésica, ¿ya? Igualmente acá también, ¿ve? Hay que preparar todo el terreno para poder iniciar el tratamiento. Factores físicos. Altura de reborde. A ver, Obregón.
Obregón. Obregón. No se encuentra. Gama. ¿Me escucha? Cabrera. Cabrera. Nadie. ¿Qué pasó con estos jóvenes? Guevara. Guevara. Ariza. Riuso, ¿me escuchas? Ahí Buenas está. noches, doctor. Soy Arisa. Buenas noches, Ariza. Mira, nosotros vamos a analizar dos tipos o tres tipos de pacientes, ¿no? De acuerdo a la clasificación de los rebordes, ¿no? Las alturas y el ancho de los rebordes, ¿no? Obviamente, cuando nosotros tenemos una buena altura de reborde, una buena cantidad de masa ósea, nos va a dar un buen pronóstico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en rebordes completamente reabsorbido, ¿qué tipo de prótesis vas a indicar a tu paciente? Una prótesis mucosoportada o, o más o menos a qué se está refiriendo con el tipo de prótesis, doctor. El tipo de prótesis, cuando hablo, nosotros tenemos prótesis principalmente. Viene a consulta un paciente. Tenemos dos grupos de tipos de prótesis de acuerdo al esquema oclusal de sus dientes. ¿Me entiendes? Tenemos para confeccionar nuestra prótesis, para rehabilitar a nuestro paciente, tenemos dos tipos de esquemas oclusales. Poliplano o con cúspides o anatómicos, dientes anatómicos se le llama. O dientes monoplano. ¿Has escuchado, hijo? No, doctor. Ya. Entonces, el detalle es de que hay casos con un buen reborde, nosotros podríamos utilizar dientes con cúspides anatómicos, normal, no hay ningún problema, hacer una rehabilitación completamente balanceada, ¿cierto? Pero hay casos, por ejemplo, el paciente necesita menos fuerzas horizontales, sin cúspides, ¿no? Entonces, esos son los dientes monoplanos para poder preservar los tejidos que muchas veces nuestro paciente tiene un reborde completamente plano, ¿me entiende? Entonces, mi paciente llega a consulta y me dice, doctor, yo quisiera que me hagan una prótesis muy parecida a mi amiga o a mi vecina, que le hicieron lindas prótesis con sus dientes anatómicos, con cúspides, bien bonita prótesis. Pero esto dependerá el tipo de reborde que tiene. ¿Me entiende? Entonces, eso es importante, analizar este aspecto físico de tu paciente, ¿ya? Forma de reborde, hay que observar tuberosidad del maxilar. Muchas veces la tuberosidad del maxilar en el maxilar superior, por ejemplo, es bastante prominente. Entonces, en ese caso, ¿qué tendría que hacer? A ver, Cabrera. Cabrera. Intervención quirúrgica, porque si no se lo hace va a ser muy retentivo. ¿No se encuentra, Cabrera?
Guevara. Sí, doctor. Tenemos nosotros un caso de un paciente con una tuberosidad del maxilar bastante prominente, que tiene mucha retención. Yo te pregunto, ¿fácilmente podrás tener un eje de inserción adecuado, en este caso de tu prótesis? ¿Tendrá un eje de inserción adecuada muy fácilmente que puede ingresar tu prótesis? ¿O tendrás... No, Ah, no, doctor, complicaría lo que es el ingreso de la prótesis. claro. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Una cirugía de reducción de la tuberosidad. Perfecto. Una alveolotomía correctora, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Forma del arco también es importante analizar para mejor distribución de fuerzas. Los labios. Cuando los labios son bastante cortos, expone mucho a lo artificial de la prótesis, ¿no? Y algunos tienen labios bastante largos, entonces encubren esta parte, cubre, ¿no? Entonces se puede observar mejor estética. ¿Ya? Zona de post-dam. Esta zona es muy, muy importante, y que veo que ya tanto tiempo de hacer prótesis totales, la mayoría de los fracasos son en el sellado palatino posterior, la zona de post-dam. Hay que ser bastante prolijos en cuanto a la impresión de esta zona de post-dam. ¿Ya? Con eso completamos nosotros el sellado palatino posterior con el sellado de toda la zona anterior, ¿no? Y creamos una cámara de succión amplia de nuestra prótesis. Papila retromolar, inserciones altas hay que prepararlas. Con alveolotomía correctora. Es importante también en la clase 3, por ejemplo. Acá tengo un paciente. Llega a consulta, doctor, no me quieren hacer mi prótesis. Me dicen que yo tengo mi mandíbula muy grande. ¿Me entiende? Entonces, sí se puede hacer, sí se puede hacer. Obviamente en este caso está indicado un esquema monoplano, ¿no? Se lleva a esa misma oclusión, pues lógicamente hay que ser bastante minuciosos en cuanto a balancear, ¿no? En cuanto a balancear su oclusión de esta rehabilitación de paciente con clase 3. Eso es importante, la oclusión, importante. ¿Eh? Bien, entonces nosotros en diagnóstico es importante. La lengua es un potente músculo que hay que respetarlo. Hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en invadir la zona vital de la lengua podemos crear un problema de desestabilidad de la prótesis. Resorción de tejido óseo, eso hay que observarlo. A ver, Huamantaya. 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 Se está perdiendo las preguntas fijas del examen. Huamantaya. ¿Está y no contesta? Atoche. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mira, descríbame usted, ¿qué tiempo esperarías en tu paciente después de las extracciones de sus dientes? Vamos a decir, hoy día hace sus extracciones, su alveolotomía correctora y todo eso. ¿Qué tiempo inicias el tratamiento? Lo ideal. Doctor, luego de extracción a cirugía, lo ideal sería 3 meses, 6 meses.
para un tratamiento para sacar una impresión definitiva? 3 meses, así es. Al primer mes, la resorción es acelerada. Segundo mes, sigue todavía. Y el tercer mes se hace constante la resorción. En esos momentos recién ustedes pueden iniciar a tomar la impresión. Lavado. 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 Medina. Estoy apuntando acá quién está respondiendo. Medina. Minaya. Doctor, buenas noches. A ver, la resorción ósea de un paciente edéntulo total después de los 3 meses, ¿prosigue la resorción o ya no hay resorción ósea? Siempre va a haber. Con la prótesis. Bueno, con la prótesis prosigue, pero en menor intensidad. Muy bien, muy bien. Siempre y cuando hayas realizado una buena rehabilitación. ¿Me entiende? Porque muchas veces nosotros hacemos una prótesis, por ejemplo, sin mantener el espacio libre, ¿me entiende? De reposo fisiológico, que muchas veces fallamos en eso, podemos crear más bien, acelerar la resorción ósea. ¿Ya? Muy bien. Bueno, este es un caso de sobredentaduras. Hay casos, bueno, accidente mental. Hay que conocer siempre a nuestros pacientitos. Cuando llega a consulta, ¿no? Hay pacientes filosóficos. Bueno, estos pacientes filosóficos son, pues, que nos ayudan prácticamente. ¿Le tomamos la impresión? Sí, doctor, yo no hay problema. ¿Aguanta? Sí, sí, doctor, no hay ningún problema. Le colocamos la prótesis. Uy, qué lindo, doctor. Me duele un poco, pero bueno. ¿Me entiende? Colabora. Me ha dolido un poco acá, doctor, la prótesis. Me puede desgastar. Y hay pacientes indiferentes, que son aquellos que se preocupan poco de su salud general. Son bastante descuidados. Le ponen la prótesis por más que le sirva, lo guarda en una bolsa y bueno, ni lo limpia bien, etcétera, etcétera, ¿no? Son pacientes que no colaboran. Hay pacientes también críticos, son los que encuentran fallas en todo lo que se hace, pues, ¿no? Entonces, a veces dice, doctor, mejor la forma de mis dientes, el color me parece, a pesar que ustedes pueden haber hecho la prueba, ¿no? de estética, ¿no? Entonces, ha aprobado y al final dice, doctor, mejor hubiésemos cambiado, ¿me entiendes? El color. Entonces, hay pacientes también escépticos, ¿no? Son los pacientes que han tenido mala experiencia, las prótesis que le lleva y llega con unos juegos en una bolsa en el bolsillo, las prótesis. Entonces, esto hay que conocer a nuestros pacientes. Esto nos orienta la conducta que nosotros tenemos que tener frente a estos tipos de pacientes. Bueno, tenemos alternativas, prótesis total balanceada, no balanceada. Bueno, estos, mal dicho, no balanceadas. Las prótesis totales siempre deben ser balanceadas, ¿no? Dentaduras inmediatas, si el paciente requiere, pues hay pacientes que trabajan, pues vamos a decir, con el público y el paciente dice, doctor, ¿sabe qué? Quiero que me haga la prótesis completa, pero yo necesito, mañana yo estoy trabajando, entonces
en la misma intervención se hace sus prótesis, ¿no? La técnica de zona neutra es una prótesis, es una técnica, ¿no? En la rehabilitación de un paciente de dentadura, principalmente aquellos pacientes que no tienen rebordes, completamente cero. Técnica sobre dentaduras, ¿cierto? Es una técnica que se hace también. Prótesis total sobre implantes, que aquellos pacientes que requieren, bueno, pues quieren prácticamente que le funcione completamente la prótesis fija, ¿no? En el maxilar, tanto superior e inferior. Chicos, ¿hay alguna pregunta hasta acá? No. Sí, doctor. ¿Podría repetir esa parte donde explicó lo que era poliplano y monoplano? Del tipo de prótesis. Ya. Bien. Cuando decimos nosotros, no, me estoy refiriendo a las clases de dientes que se utiliza en la confección de la prótesis. Hay dientes que no tienen cúspides. Esos son los dientes monoplano. Esos dientes vamos a utilizar nosotros en las prácticas. No vamos a hacer con cúspides, sino monoplano. Y también hay dientes con cúspides, se le llaman poliplano, ¿ya? En la rehabilitación de un paciente edéntulo total. Ahora, ¿cuándo indicamos estos dos tipos de dientes? En los dientes poliplanos o anatómicos, se puede decir con cúspides, así como nuestros dientes que tenemos nosotros, se dice que esto ejercen fuerzas tanto verticales y horizontales. ¿Cuándo utilizamos? Cuando tenemos un buen reborde, buena distribución de fuerza, ¿me entiende? En los pacientes con una resorción ósea, se puede decir bastante reabsorción ósea que puede haber tenido mi paciente, vamos a decir la clase 3, por ejemplo, está completamente reabsorbido su reborde de mi paciente. Entonces, en estos casos, no deberíamos dar muchas fuerzas horizontales, solamente más fuerzas verticales, de oclusión, verticales. ¿Con qué dientes obtenemos esta distribución de fuerzas? Para estos casos, los dientes monoplano, con dientes monoplano, que no tienen cúspides. ¿Ve? Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros en la práctica. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a utilizar estos esquemas oclusales? Porque analizando en nuestro medio, acá en el Perú, la mayoría de los casos de los pacientes tienen reborde bastante reabsorbidos. ¿Me entiende? Ustedes van a tener bastante. Entonces, van a utilizar esquemas monoplano. ¿Ya? ¿Entendido, Riuso? Sí, doctor, claro. Gracias. Bien. Otra pregunta. Por si acaso, los exámenes van a ser bastante clínicos, ¿eh? De raciocinio clínico. A ver, vamos a ver al otro. ¿Observan mi pantalla? Sí, doctor. Bien, pasamos a una parte importante de estabilidad en prótesis total. Quiero que ustedes tomen en cuenta esta parte importantísima. Cuando nosotros buscamos la rehabilitación de un paciente dentúlo total, el objetivo final es la estabilidad de la prótesis en la boca.
Pero como ustedes verán, la prótesis no se va a quedar fija, ¿no? En la boca. Tiene cierta movilidad, ¿verdad? Principalmente las prótesis inferiores. Pivoteamos siempre. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo vamos a estabilizar ciertamente en la boca? Con varios aspectos, ¿no? Que vamos a estudiar. ¿Y cuál es el objetivo? ¿No? Principalmente tenemos que centrarnos en la oclusión dental, la articulación temporomandibular, sistema nervioso central, la musculatura, que es importante, corre un papel importante en la estabilidad. Entonces, la estabilidad vamos a conseguir con 3 factores determinantes. Esto es importante, ustedes deben saber como un Padre Nuestro, ¿ya? La retención de la dentadura, el equilibrio muscular, el equilibrio oclusal, ¿verdad? Estos 3 factores determinantes para la estabilidad de la prótesis. Tengo que ser bastante prolijo en cada uno de estos aspectos, principalmente buscando la retención, por ejemplo, el equilibrio muscular, el equilibrio oclusal. Por ejemplo, ¿cómo determinamos nosotros que nuestra prótesis no hemos tomado en cuenta bastante el equilibrio muscular? Cuando yo coloco mi prótesis, mi paciente llega, le voy a entregar la prótesis, ¿no? A mi paciente y le digo, a ver, abre la boca, el superior, le voy a colocar, le coloco con la boca abierta, normal, y se retiene. Cierra. He obtenido que la retención, más no el equilibrio todavía, la retención. A mi paciente le digo, a ver, le coloco el inferior, no hay problema, la retención está perfecta. A mi paciente le digo, a ver, mastica. Al masticar mi paciente, se mueve, se sale el superior. ¿Qué factor no he considerado? Muy claramente podemos observar que no he respetado la oclusión. La oclusión. ¿Verdad? Entonces, No hay una oclusión balanceada. mi paciente obviamente pues no va a poder masticar. Otro aspecto. Al morder normal, queda perfecto, no se mueve. Pero al abrir la boca, ¡poc!, se cae. ¿Qué no he considerado? ¿Qué no he respetado ahí? Equilibrio muscular. A ver, Riuso. Aló, sí, doctor. ¿Perdón? No. ¿Se te escucha? Sí, sí, sí. No, sí, aló. Le estoy escuchando. Le escucho, Riuso. Dios, sí, doctor. ¿Cuál podría repetir la pregunta? Siento que está entrecortado. No, Ya. ¿Me escucha bien? No creo que es mi internet, doctor. Ya. Mira, el equilibrio oclusal, decía, mira, a mi paciente le coloco en la boca, muerde, le digo, ya mordió y perfecto, la prótesis no se mueve. Abre la boca y se cae la prótesis. La retención. No retiene. Ahí debe ser por un tema muscular. No hubo equilibrio muscular. ¿Ya? Pero ¿qué prótesis se cae? ¿Superior o inferior? ¿O ambos? Superior. Superior. Ambos está bien. No hay mucha retención también. La retención.
no he considerado muy bien la retención. No hay un buen sellado periférico, ¿verdad? No hay adhesión, cohesión en la parte superior. Entonces, al abrir la boca, se cae la prótesis, ¿no? Entonces, ahora, si yo he fallado en la retención, ¿en qué paso clínico es la que he fallado? Sellado periférico. En la impresión. Impresión. Muy bien. Ujú. Así me gusta. Impresión, sellado periférico. Razonar, ¿no? En la impresión. Eso es importante. Por ejemplo, mi paciente en la parte interna le dice, abre la boca, a ver, levanta la lengua y la prótesis inferior se levanta. ¿Qué factor no he considerado ahí? Atoche, Retención también. Ciprián, Sí, doctor. ¿qué factor no he considerado? ¿Podría volver a preguntar, por favor? Yo le coloqué la prótesis en la boca de mi paciente, ¿cierto? Ujú. Y al abrir la boca y levanta la lengua y sale disparada la prótesis inferior. Retención y podría ser también equilibrio muscular por la propia lengua. Equilibrio muscular, potente músculo de la lengua. No he respetado el espacio vital de la lengua. ¿Me entienden? Muy bien, muy bien. La retención es importante. Pasamos, retención. Y a la vez la retención pues también tiene sus 3 factores determinantes, ¿no? Hemos hablado bastante la adaptación de la base, área de la base y el sellado periférico. Es muy importante. La adaptación de la base para que pueda funcionar la adhesión y cohesión, o sea, para que pueda ejercer la adhesión de la saliva. Tiene que haber una buena adaptación. Por eso es importante utilizar un buen material de impresión, de alta humectación. Área de la base. Sobreextensión y subextensión. ¿Ve? Ambos de esto, cuando hay una sobreextensión de la prótesis va a ser expulsada. Cuando es subextensión, no hay un buen sellado periférico. También la prótesis se vuelve inestable. La saliva, adaptación a la mucosa es importante para que se crea pues, el sellado periférico y también una buena adhesión de la prótesis, ¿no? Acá estamos hablando de la adhesión y cohesión, habló muy claramente Riuso, muy bien. La resiliencia de la mucosa es muy importante respetar en el momento de la toma de impresión. Sellado periférico. Técnicas de impresión. Hay muchas técnicas de impresión, ¿no? Se dice impresión con presión, bueno, sin presión no, sino de presión disminuida se puede decir, ¿no? Y la impresión por presión selectiva que nosotros hemos utilizado en la impresión definitiva. La técnica de impresión primaria, ¿no? Alginato. Ya les he conversado que también hay otra técnica con compuesto de modelar.
siempre la técnica del ginalginato, la filosofía es de mantener la resiliencia de la mucosa, o sea, minimiza la presión en este caso, ¿no? La técnica ya la hemos explicado, ustedes muy bien lo han desarrollado en la práctica, ¿cierto? El procedimiento en laboratorio, toma de impresión y la impresión final, ¿no? Tenemos acá, obtenemos nosotros la impresión ya primaria para obtener nuestro modelo primario. En nuestro modelo confeccionamos la cubeta o individualizamos nosotros tratamos de confeccionar una cubeta individual, ¿verdad? Bueno, esto ya hemos explicado, sellado periférico. Ajá, la técnica que hemos desarrollado en la práctica por presión selectiva. Tratamos de aliviar ciertas zonas, ¿no? Ciertas zonas con la cera, que no necesariamente para todos los pacientes es las mismas zonas. Hay algunos pacientes que tienen mucosas pendulares, resilientes, ¿no? Bastante resilientes. Entonces, en estas zonas también tenemos que realizar el alivio, ¿ya? En la de nuestras cubetas. Acá tenemos un aliviado convencional, se puede decir. La cubeta no debe llegar a fondo de surco, dejar siempre libre para que pueda escurrir nuestro material de impresión. En este caso, la Godiva para realizar el recorte muscular o sellado periférico. Siempre nuestra cubeta, antes de tomar la impresión, tenemos que probarla en la boca, clínicamente. Debe dejar libre en movimiento las inserciones musculares, ¿no? Frenillos y también las inserciones musculares. ¿Ve? Acá estamos haciendo el recorte, un sellado periférico. Iniciamos ya la impresión, ¿verdad? Sellado palatino posterior, colocado sobre la cubeta en la zona de Potsdam, con la técnica de Valsalva. Bien, la clasificación del paladar blando. Hay algunos pacientes, pues, tienen el paladar blando bastante extendida, se puede decir, horizontal hacia la zona posterior. Y la clase 2 ligeramente inclinado verticalmente. La clase 3 es bastante inclinación verticalmente. ¿Cuál de estas clasificaciones nos va a dar mejor sellado palatino posterior? Es la clase 1. ¿Ya? Materiales para la impresión. Tenemos las siliconas, que son las mejores, obviamente. Siliconas de adición que utilizamos para toma de impresión, dependiendo el caso clínico. De alta humectación sería mejor. Acá el medium, por ejemplo, es un buen material para la toma de impresión en prótesis completa. Tenemos una bonita impresión definitiva con buen delimitación de fondo de surco de la línea de inserción, buen recorte muscular. En el inferior igualmente. Encofrado o encajonado. Siempre que ustedes realizan el encofrado o el encajonamiento, es la delimitación de toda la parte activa que ustedes van a respetar, ¿no? Respetar para la confección de su modelo definitivo. Imagínense, ustedes han trabajado bastante en todos los procedimientos, iniciando con la impresión primaria, definitiva, etcétera. Imagínense ustedes, al final hacen un vaciado nada más sin hacer el encofrado.
va a salir un modelo defectuoso que finalmente te va a reproducir una prótesis defectuosa, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ustedes tienen que realizar la delimitación, o llamado también el encoframiento o el encajonado, ¿ve? Si ustedes trabajan con técnicos, entra acá la sugerencia, siempre trabajen con técnicos bastante calificados, ¿ya? Bastante calificados. Veo bastante deficiencia en la clínica, en la universidad. Han salido alrededor bastantes técnicos que hay mucho que desear, ¿ah? Bueno, esto ya saben ustedes, lo han desarrollado en la clínica, perdón, en el laboratorio. Hay dos tipos de método, con yeso sumergido, ¿no? Y también con ceras, con rodillos de cera, ¿no? El encajonado o el encoframiento, ¿ve? Acá estamos con rodillos de cera. Bueno, todo el procedimiento ya lo hemos explicado a ustedes, chicos. Eso es importante tomar en cuenta, ¿no? La confección de nuestro modelo definitivo que nos va a reproducir nuestra futura prótesis. ¿Ve? Aquí estamos encontrando ya nuestro modelo. Siempre en cuanto a la confección, en el momento del encoframiento, es importante que no debe tener más de 10 a 15 milímetros de altura el zócalo. ¿Por qué? Porque finalmente después nosotros vamos a colocar en esta figura, ustedes están observando, es una mufla para poder realizar el procesamiento de la prótesis en sí. ¿Me entiende? O sea, en otras palabras, el cambio, ¿no? De la cera, de la placa base, por un acrílico a termocurado. O tenemos acá nuestro modelo definitivo, ¿ve? Con un fondo claramente definida para poder reproducir el contorno de nuestra prótesis. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? Todo claro, todo claro. Muy bien, seguimos. La placa base, para terminar con este repaso. La placa base es prácticamente en negativo, ¿no? Nuestra futura base de nuestra prótesis. Por lo tanto, tenemos que confeccionar como si fuese la base de nuestra prótesis. Con la diferencia simplemente con el alivio que nosotros vamos a realizar en el momento del preparado. ¿Ve? Acá estamos haciendo un paralelizado, tenemos un ángulo retentivo, ¿cierto? Colocamos la cera para poder confeccionar nuestra cubeta, nuestra placa base. ¿Ve? Aliviamos, ¿no? Y colocamos. Siempre la placa base yo recomiendo con un acrílico transparente. Van a ver ustedes con qué finalidad más adelante. Estamos confeccionando acá, bueno, con un acrílico rosado. Yo prefiero realizar con un acrílico transparente, ¿no? Está haciendo con una técnica directa. Ustedes ya realizaron eso. Obtienen su placa base y luego vamos a colocar el rodillo. Pero antes de colocar el rodillo, nosotros vamos a realizar un diseño en nuestro modelo, Colocado la placa base, y nosotros antes de colocar la placa base encima, realizamos el diseño. Pueden observar ustedes punto O. Ahí está. Una línea media que parte en dos partes iguales
¿no? Al modelo. Ujú. ¿Ve? En la parte posterior del punto O, 8 milímetros por detrás aproximadamente, tenemos nosotros de la papila incisiva una línea transversal que nosotros lo llamamos línea A. Igualmente, por detrás de esta línea a 8 milímetros, también una línea transversal, ¿no? Que se le llama la línea B. Esta línea B crea un punto, y ese punto es donde nosotros vamos a colocar el canino de nuestra prótesis. Los caninos a ambos lados. ¿Ve? Luego trazamos una línea que pasa por la cima del reborde, por ambos lados, la línea verde, ¿verdad? Es la línea C, que parte en dos partes iguales a la papila. Perdón, la tuberosidad, ¿verdad? Entonces, ahora, esta tuberosidad del maxilar que vemos nosotros, vamos a hacer un círculo, ¿no? La tuberosidad, medimos todo alrededor, y hay una flecha, una flecha azul que pueden observar ustedes, hasta esa parte va a llegar su rodete, ¿verdad? Es la parte terminal, la parte distal de su rodete, hasta ahí, donde inicia la tuberosidad del maxilar. Este diseño, obviamente, bien pintado con plumón, ¿no? Luego colocamos encima nuestra placa base. Y la placa base debe traslucir para que ustedes puedan colocar sus rodetes. Oh, ya, ¿Ve? por eso. Acá estamos colocando nosotros la línea C que va por la cima del reborde, ¿cierto? El grosor de los rodetes en la parte posterior debe ser aproximadamente 8 milímetros de grosor, ¿verdad? 4 hacia afuera 4 de la línea C para adentro, 4 milímetros. Total, 8 milímetros. En la zona anterior debe ser 5 milímetros el grosor del rodete. Ya, arriba 5. En la parte inferior igualmente colocamos una línea que parte en dos partes, la papila piriforme, ¿cierto? Que llega justo con una línea transversal a la línea B, y este punto en donde se intersecta con la línea A, vamos a colocar nosotros nuestros caninos. ¿Ve? Nuestros caninos. Entonces, sobre la cima del reborde nosotros vamos a colocar nuestros rodillos, ¿cierto? Nuestros rodillos. En la parte posterior igualmente 8 milímetros de ancho. En la zona anterior 5 milímetros de grosor de nuestros rodetes. La preparación, acá podemos observar, estamos flameando, ¿no? Haciendo un rodillo, ¿ve? Colocamos la platina de vidrio para ver la parte oclusal, le vamos dando forma. Acá está la dimensión, bueno, en este caso, dimensión vertical, la altura de los rodetes, Como pueden observar, de fondo de surco hacia la parte oclusal, en el sector anterior de nuestro rodete, debe tener 22 milímetros aproximadamente. Estos son dimensiones tentativas en el laboratorio, pero en la clínica, en la boca de nuestro paciente, puede ser más o puede ser menos. ¿Me entiende? Estos son solamente reparos, ¿no? Reparos que estamos considerando estas dimensiones para luego aumentar o disminuir en la boca de nuestro paciente. Eso lo va a decir la clínica. En la parte inferior, en el laboratorio, igual vamos a hacer 18 milímetros en toda la extensión. Pero
¿Ve? Acá tenemos 22 milímetros en la zona anterior, en la zona posterior 18 milímetros. En el maxilar superior. En el inferior 18 milímetros, tanto anterior y posterior. ¿Ve? Acá nosotros estamos probando el rodete en la boca, Como pueden observar, por ejemplo, hay una zona que está invadiendo la zona vital de la lengua. Eso hay que tener bastante cuidado. Desgastamos un poco, liberamos la zona de la lengua. Acá tenemos los rodetes colocados, ¿cierto? Ajá, en la zona anterior, 5 milímetros, en la zona posterior, 8 milímetros de ancho. ¿Ya? Esta parte es importante porque la próxima práctica que ustedes van a tener, van a realizar la confección de sus rodetes. 22 en la zona anterior, en la zona posterior, 18, 5 milímetros en la zona posterior, 8 milímetros. Bueno, son alturas tentativos, ¿no? Igual en el maxilar superior tenemos nosotros acá, rodete. Llevamos a la boca de nuestro paciente, como pueden observar. ¿Qué es lo que al colocar en la boca de nuestro paciente, qué deberíamos probar primero? Contorno facial, contorno facial, ¿no? Puesto nuestros rodetes en la boca, como pueden observar en esta vista, por ejemplo, está bastante disminuida, ¿verdad? La tonicidad muscular, todo, hay unas pequeñas arrugas en los labios que no se debe observar. Entonces, hay que aumentar 1 o 2 láminas de cera en la parte vestibular, ¿verdad? El contorno facial de nuestro paciente. Ya esto ya es la parte clínica, ¿Ve? Como observamos nosotros, acá ya el contorno facial está mejor. Luego, probamos en la boca de nuestro paciente, en el maxilar superior. Decimos, la altura del rodete probado en la boca de nuestro paciente, ¿cómo podemos determinar en el maxilar superior? Altura aproximadamente en el sector anterior a 2 milímetros por debajo del labio cuando el labio está en reposo. Tomen en cuenta eso, es un aspecto importante clínico, ¿no? Que hay que considerar. Eso es en el sector anterior. Y en el sector posterior del rodete superior, a ver, Guevara. Guevara, ¿me escucha? Sí, doctor. ¿Cómo determino la altura de mi rodete en la boca de mi paciente en el sector posterior? En el sector anterior ya les he dicho, ¿verdad? Observo a mi paciente que esté con el labio en reposo a 2 milímetros por debajo del borde del labio, ¿cierto? En el sector anterior, pero en el sector posterior. Se utiliza el plano de Fox para poder establecer la altura del Sector posterior. Sector posterior. Ya, está bien, pero ¿cómo? ¿Con qué plano? Con el plano cruzal y... Debe ser paralelo al plano de... Camper. Al plano de Camper. Muy bien, al plano de Camper. Acá no, plano cruzal, plano de Camper. El sector posterior, acá estamos observando, ¿me entienden? Y corroboramos todo esto Que sea con paralelo a la línea la línea bipupilar. Con el plano de Fox también. ¿Ya? Colocamos una regla que pasa por la pupila de nuestro paciente y observamos que efectivamente todo esto debe estar paralelo. Paso clínico importante.
Camper obviamente ha descubierto estos reparos craniométricos, claro, referenciales. ¿Ve? Acá, por ejemplo, en la vista podemos observar la convergencia. Entonces, muy alto en la zona posterior tenemos nosotros del rodete, ¿no? Entonces, desgastamos el sector posterior y hacemos paralelo, ¿ve? Hay un paralelismo. Igualmente la línea bipupilar. Estamos acá corrigiendo. ¿Alguna pregunta, chicos? Me parece que ha quedado todo claro. ¿Hay alguna duda en todo lo que se ha dicho? El examen que van a dar ustedes es sobre hasta esta parte, sobre a todo lo que se refiere a rodetes y bueno, pues registros intermaxilares es para el capítulo 2, por si acaso, ¿ya? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Todo quedó claro? ¿Riuso? Claro, doctor. Riuso, ¿qué dices? ¿Te quedó claro? El Riuso se quedó dormido, me parece. No, todo claro. Doctor, yo tenía una pregunta. En A el ver. PPT que decía que la prótesis tiene que ser balanceada, en la segunda decía no balanceada, pero me quedó la duda, ¿por qué si se considera un no balanceada si nos había pedido que sea balanceada? Muy buena pregunta. No, en algunos libros vas a encontrar la prótesis total con esquema monoplano, lo consideran como prótesis no balanceada. Yo tengo una contradicción a este concepto, porque toda prótesis total debe ser balanceada. ¿A qué se refiere? Les voy a hacer una diferencia. Por ejemplo, todos ustedes ahorita muerden, ocluyan fuerte, y llevan ustedes una protrusiva hacia adelante y hay una desoclusión posterior, ¿verdad? Por la protección anterior, ¿cierto? Eso es en dientes naturales. Pero en una prótesis total, ya sea con esquema monoplano, o sea, como lo dicen ahí, no balanceada, o con esquema poliplano, con cúspides, también debe ser balanceada, ambos. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes en una prótesis total, si un paciente muerda, le digo a mi paciente, ahora protruya, lleva hacia adelante y hay contacto anterior y más no posterior, como en dientes naturales. ¿Qué pasaría con tus dientes, con tu prótesis superior? A ver, la que me preguntó, por favor. Claro, doctor, la prótesis se llegaría a salir, porque me recuerdo que usted nos habló del tripodismo que tenía que ser. Claro. Entonces, la prótesis de arriba hay una palanca anterior y ¡plac! Sí, Ajá, ¿cierto? estabiliza la prótesis. Entonces, es eso. Por eso digo que toda prótesis total debe ser balanceada. Ya, doctor, entonces lo podríamos tomar como un sinónimo. Claro. O sea, la prótesis, claro que son esquemas monoplano, tienen sus características, ¿no? Por ejemplo, el esquema monoplano, de acuerdo a los estudios de investigación, nos dice que tiene mayor fuerza vertical que horizontal, la prótesis monoplano, o sea, con esquemas monoplanos. Y con esquema poliplano, al revés, o sea, el poliplano tiene mayor fuerzas horizontales que verticales. ¿Me entiende? Entonces, es por eso que los pacientes que no tienen muy buenos rebordes, se le indica una prótesis con esquema monoplano. Sí, doctor, ¿Ya? quedó claro, gracias. No de queja. ¿Hay otra pregunta?
eso vamos a hablar bastante en oclusión, en la prótesis total que vamos a tener en una posterior clase, ¿no? Entonces, interesante su pregunta. Bien, bien, jóvenes. Entonces, la próxima semana ojalá que tengamos pues ya la libertad de ingresar a nuestra universidad y bueno, se inicia pues con las clases, ¿no? Entonces, la otra semana, de acuerdo al decano que me envió, me dice la 9ª semana, que es la semana que viene, tendremos el examen, ¿ya? Temprano. Estudien bastante, jóvenes, y las preguntas va a ser bastante relacionado clínicos, porque ustedes ya son de 5º año, prácticamente están ya por retirarse de la universidad, ya pues son prácticamente ya profesionales. Entonces, lo que más le va a servir a ustedes en su consultorio, el raciocinio clínico, ¿ve? El raciocinio clínico, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, será hasta la próxima. Buenas noches con todos.